Buenos días. Continuamos con la serie de la palabra de Dios. Nos quedamos la semana pasada en la carta de Santiago. Ahí vamos a concluir lo que estuvimos estudiando hace 8 días por la tarde, la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 y versículo 21 y 22, versículo 21 y 22, donde estuvimos considerando el tema hacedores de la palabra. Y estamos viendo quiénes son los hacedores de la palabra. Y conforme al texto del Santo Libro de Dios, vimos ese día que los que son hacedores de la palabra son los que reciben la palabra con mansedumbre. Es decir, que tienen un corazón, un carácter, con espíritu afable y apacible, ya que son prontos para oír, tardos para hablar, y también son tardos, como dice la Biblia, para irarse. Y mencionábamos ese día, entre otras cosas, de que a veces estamos escuchando la palabra de Dios y estamos contendiendo en ese momento. Si estamos contendiendo, si estamos teniendo contención cuando estamos escuchando el mensaje, no tenemos la característica propia y necesaria para ser un hacedor de la palabra. Si cuando la escuchamos tenemos ese pleito con Dios, pues mucho menos lo vamos a hacer. Y mencionábamos en la introducción, y que también lo vamos a ver en la conclusión, de que si no somos hacedores de la palabra, somos hacedores de maldad, por el texto que dice el Evangelio de Mateo, donde ellos hacían lo que quisieron y no lo que Dios les ordenaba. También los que tienen un espíritu afable y apacible, que son mansos, desechan toda inmundicia y abundancia de malicia, y también tienen una buena receptividad, que es lo que vimos ahí, recibir la palabra recibir. Y también los que reciben la palabra con mansedumbre tienen el conocimiento, tienen la sabiduría de que esta palabra que estamos escuchando puede salvar nuestras almas. Es lo que dice el texto sagrado. Quien no la recibe con mansedumbre obviamente no es sabio, no es inteligente, no es cuerdo en relación a lo que Dios ha mencionado y ha dejado estipulado claramente en su palabra. Para poder entender que esta palabra puede salvar nuestras almas, es necesario recibirla con mansedumbre. La mansedumbre del Señor Jesús. Vamos a leer ahí en Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Esto solamente fue el preámbulo para poder entrar a lo que vamos a ver hoy, conforme a nos quedamos la semana pasada. Dice la Escritura, voy a leer desde el 19 para que veamos lo que estuvimos diciendo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Voy a hacer una pequeña pausa, hermanos. Tardo para ejecutar un juicio cuando estamos escuchando palabra. Hay que permitir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir. Pero inmediatamente saltamos, somos de mecha corta cuando escuchamos algo de la palabra de Dios. Te mencionaba yo ese día que yo he tenido la experiencia de que cuando usted da un tema me contradicen y les digo, espérense al final. Y luego ya al final dicen, pues es que hay que ver todo el completo del mensaje. Hasta que un hermano me dijo, hermanos, cuando escuchemos al hermano, dejemos todo y al final hacemos nuestras conjeturas. Porque al principio del tema, al medio del tema parece que va desviado, pero al final nos acomoda muy bien. Porque escuchamos algo, aparentemente, inmediatamente emitimos un juicio, eso está equivocado. ¿Por qué? Si no escuchamos todo. Hay que ser también tardos para juzgar. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Es la única manera en la cual podemos tener la salvación por medio de la palabra de Dios. Lo entendimos cuando se nos evangelizó, cuando se nos habló de las buenas nuevas, se nos habló de la palabra, la cual puede salvar nuestras almas. Se sigue haciendo esto mismo. Recordemos que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero si no escuchamos la predicación, si no estamos aquí, donde se escucha la predicación, ¿cómo puede salvar nuestras almas esta palabra? Para que eso sea necesario permitir que entre. Y poníamos un ejemplo de que aquel que está enfermo y que necesita una inyección de esas de aceite, y dice, no me la pongo, pues ¿cómo te vas a aliviar? La palabra es la que puede corregirnos, es la que puede redarguirnos, es la que puede ventarnos.
Pero si no la escuchamos, porque no estamos aquí, aunque sea poderosa para salvar nuestras almas, no lo va a hacer porque nosotros le impedimos. Aunque aquella inyección de aceite es poderosa para sanar la enfermedad que yo tengo, si no me la pongo, nomás no. Yo sé que me la voy a poner, me va a doler, pero va a curar. Yo sé que escuchar la palabra me va a doler tal vez, pero me va a salvar mi alma. Pero si no la quiero escuchar, pues entonces, aunque sea poderosa, no va a tener ese efecto en mí. Sigo leyendo ahí, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque luego porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como él. Bueno, en el versículo 22, ¿quiénes son los hacedores de la palabra? Son los que no se engañan a sí mismos. Es lo que dice el versículo 22. No engañándose a vosotros mismos. ¿Quiénes son los que hacen la palabra o los que hacemos la palabra? Los que no nos engañamos a nosotros mismos. Qué duro es esto, sí. Sí les he platicado que hace tiempo estaba yo en una intersección y iba delante un carro y le pregunta a unos chavalones que estaban ahí por una dirección y los chavos lo mandaron al lado opuesto. Todavía no había ese asunto de la ubicación y todo eso. Y el carro avanza, y cuando el carro avanza, los chavos empiezan a reír, a burlarse. Y pues voy yo atrás de él, y da la casualidad que en otra intersección lo alcanzo, y le digo, ¿saben qué? Lo mandaron por otro lado. Ya lo ubico más o menos. Y me quedé pensando en esos jóvenes, la maldad que hicieron. Digo, qué chavos, qué jóvenes tan maldosos. Ellos lo ven como un juego. Ellos lo ven como dicen, estamos jóvenes, tenemos derecho a divertirnos de esa manera. Y yo lo aplico a la escritura. Y yo cuando los veía, dije, esos muchachos son unos diablillos. Porque solamente el diablo es el padre de mentira. Y engañar es decir una mentira. Y digo, qué triste y qué lamentable para aquel hombre que va perdido. Lo mandaron por otro lado. Digo, y si yo soy ese muchacho que no engaño a alguien, sino me engaño a mí mismo, es decir, me digo mentiras a mí mismo, me burlo de mí mismo y me mando por otro camino, pues soy igual un diablillo. ¿Por qué? Porque el diablo, vuelvo a repetir, dice la Biblia en Juan 8:44, es el padre de mentira. Y engañar es decir una mentira. Significa que yo, si escucho la palabra de Dios y no la hago, me estoy engañando a mí mismo, me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy desviando a mí mismo, sin que nadie me diga nada, sin que nadie me lleve por otro lado, yo mismo, cuando no hago la palabra de Dios. Y me constituyo a sí mismo un hijo del diablo, porque me miento a mí mismo. No le miento al hermano, no le miento a nadie más, a mí mismo me miento. Yo sé que tengo que estar aquí, no estoy, me estoy mintiendo a mí mismo. Estoy reflejando lo que es mi padre, el padre de mentira, el diablo. Cuando yo sé que tengo que estar, cuando yo sé que tengo que leer, cuando yo sé que tengo que orar, cuando yo sé que tengo que tener un comportamiento digno de un cristiano y no lo hago, sabiéndolo, me estoy mintiendo a mí mismo. Me estoy mandando a mí mismo al degolladero. Me estoy mandando a mí mismo al infierno. No me amo a mí mismo. ¿Y quiénes son los que hacen la palabra? Los que no se engañan así. Los que le dan oportunidad al Espíritu Santo de decir, es que tú tienes que estar en el camino, es que tú tienes que estar en la iglesia, es que tú tienes que estar en el canto, tienes que estar en la oración. Ese es escuchar al Espíritu Santo. Me escucho a mí, me pierdo. Como me mencionaba en esta serie de lo que es la palabra de Dios, que falta mucho, creo, todavía conforme al texto sagrado. Los que se engañan son los que no se engañan a sí mismos, son los hacedores de la palabra de Dios. Los que se engañan son los que oyen y no hacemos. Y no nos estamos burlando primeramente de Dios, porque es una burla también saber lo que Dios dice y no hacerlo, también es una burla para Dios. Pero es una burla personal. Mentirme a mí mismo, burlarme de mí mismo, que todavía no lo puedo visualizar bien, pero sé que es cierto cuando no obedezco al texto sagrado conociendo lo que debo de hacer. Sabemos los mandamientos, hermanos, los conocemos. No es algo, los mandamientos no es algo que se requiere una interpretación profunda.
soportándonos unos a los otros, amándonos unos a los otros, no dejando de congregarnos es un mandamiento, no dejando de estar en el camino es un mandamiento. Los conocemos, los sabemos, los escuchamos. Cuando no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos y no somos hacedores de la palabra y seríamos hacedores de maldad por consiguiente. Así que los que hacen la palabra no se engañan a sí mismos, porque el que hace la palabra acepta que debe arrepentirse. Quien hace la palabra no se engaña. Quien hace la palabra reconoce el pecado, reconoce la debilidad, reconoce la falla y reconoce que tiene que arrepentirse. Y a lo mejor no hacerlo público, pero ante Dios sí. ¿Para qué me voy a engañar? ¿Para qué quiero ocultar algo que yo estoy haciendo? Ante Dios no lo puedo ocultar. ¿Para qué quiero esconder algo de lo que estoy haciendo? Ante Dios no le puedo esconder nada. ¿Para qué me engaño a mí mismo sabiendo que Dios tal vez esto no lo toma en cuenta? Sabiendo que Dios esto no lo ve mal. Sabiendo que Dios esto no lo está juzgando para que sea una condenación para mí. ¿Para qué engañarme a mí mismo? Hay que ser sincero con uno mismo. Si no es uno sincero, tal vez con la sociedad, pero con uno sí. Hay que amarse y hay que amar a Dios. Y quien hace la palabra no oculta nada a Dios. Nada lo oculta. No se capta de que se burla de Dios, porque no se burla de Dios, ya lo mencionamos en primera instancia, se burla de uno mismo. Los hermanos ahora no voy. Y uno piensa que se burla de uno o de la iglesia. No, de uno mismo te estás burlando de ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Te estás desviando a ti mismo. Pero te lisonjeas, te alabas a decir que eres astuto. Que eres astuto es otra característica del diablo. Astuto en un cristiano es sabio. Un cristiano tiene cordura. Un cristiano es sensato. Alguien que es astuto es la característica del demonio, del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua. Cuando yo trato de engañar a la iglesia, no me estoy engañando a la iglesia, me engaño a mí mismo. Cuando yo oculto algo, no lo oculto algo para la iglesia, lo oculto algo para mí mismo. Pero me jacto a veces, me jacto de que soy mejor, me creo eso. Esa es la Biblia, hermanos, allá en el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 2. Salmos 36, versículo 2, dice la bendita palabra de Dios. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Será que puedo yo engañarme a mí mismo de que he cometido un pecado y Dios no lo ve? ¿Será que le quito la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y presencia a Dios? Si yo creo esto, estoy quitando características únicas y divinas a Dios. Digo, Dios no ve mi mal pensamiento. Dios no ve que yo tengo celos, envidia y contención, porque eso se genera en el corazón. Dios no ve que del corazón estoy sacando fornicación, adulterio, mentira, engaño, avaricia, codicia. Esto no lo ve Dios. Así que yo puedo estar viendo en mi celular, puedo estar viendo pornografía y estoy engañando a Dios, me estoy engañando a mí mismo, porque Dios sabe exactamente lo que yo veo, Dios sabe exactamente lo que yo siento, Dios sabe exactamente lo que yo deseo, aún antes de que lo desee, aún antes de que hable, Dios ya lo sabe. Y engañarme, tratar de ocultar mi iniquidad, puedo ocultarlo a la sociedad, puedo ocultarlo, puedo ponerle muchos caracteres, puedo tenerle muchas contraseñas a muchas cosas, pero a Dios no le puedo poner una contraseña porque Dios ve completamente todo mi corazón. Y yo me jacto de eso, me lisonjeo de eso, me alabo de eso, me estoy engañando a mí mismo. Si yo trato de ocultar algo indebido, que de antemano no sé, pero yo considero que Dios no lo ve, me engaño a mí mismo, me miento a sí mismo, me mando a mí mismo al infierno, me estoy desviando a mí mismo. Nadie me desvía, por eso la salvación es individual, por eso cada uno va a dar cuentas de sí mismo, cada uno, hermanos, porque uno decide, aunque uno escuche algo desviado o acomodado, uno decide hacerlo o no hacerlo, y la responsabilidad es de uno. Yo no voy a presentarme ante Dios, ante el Señor Jesús, y decir, pues que el hermano, es que el líder, es que el anciano. La responsabilidad es de cada uno. Por eso cuando Adán le dice a Dios, pues la mujer que tú me diste, no, la mujer que te di fue decisión tuya, porque es responsabilidad de cada uno. Tratar de ocultarle a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Que la palabra sea la que nos purifique, que la palabra sea la que nos limpie. Todos tenemos malos pensamientos, todos tenemos malos deseos tal vez.
En ese momento sé que es un mal pensamiento, sé que es un mal deseo, reprimirlo completamente, sacarlo y permitir que la palabra entre y permitir que el Espíritu Santo me vaya enseñando, me vaya mandando a un camino de santidad, a un camino de obediencia, que recuerde una alabanza, salud, que recuerde una alabanza y que la cante para que aquel mal pensamiento y mal deseo sea borrado. Pero a lo mejor me gusta pensar, a lo mejor me gusta ver algo, a lo mejor me gusta desear algo, a lo mejor me gusta codiciar algo. Digo, esto es mi vida, esto es algo que yo tengo que vivir. Y me lisonjeo de eso, hermanos. Y yo mismo me estoy engañando a mí mismo, no me estoy amando a mí mismo. Pero si yo soy hacedor de la palabra, no me voy a lisonjear, me voy a arrepentir, voy a llorar con lloro ante Dios, no a la sociedad, no a la iglesia, ante Dios, de decir: Dios, ¿por qué no puedo con esto? Perdóname, ayúdame a poder con esta situación, ayúdame a no ser tan negligente en el camino, porque hoy pude estar en la iglesia y no fui, nada más por mi apatía, nada más porque quise estar aquí. Yo sé que tengo que estar allá, ayúdame. Pero si en ese momento digo: no fui, con los hermanos con tanto frío, yo no fui. Que sufran frío, yo ¿por qué? Me estoy lisonjeando a mí de que hice una actividad astuta, cuando realmente lo que hice es una actividad dañina, cuando realmente lo que hice es empujarme hacia aquel peñasco, a mi propia alma. Porque engañarme a mí mismo, mentirme a mí mismo, creo que sería la mayor bajeza que un ser humano puede hacer. Engañar a alguien, sí, pero a uno mismo. No amarse a uno mismo, no tener principios uno mismo, no tener principios espirituales, morales, de amor uno mismo. Es decir, si yo no estoy aquí en la iglesia, no me amo. Me estoy mandando al infierno, al fuego eterno yo mismo. ¿Por qué? Porque no hago la palabra. Cuando peco, cuando no debo de ver cuando veo lo que no debo de ver, inmediatamente tiene que haber un cambio, un arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Ese es un hacedor de la palabra, el que no se engaña a sí mismo. ¿Para qué digo? Déjalo, veo y luego te pido perdón? No, eso ya es alevoso, eso ya es con alevosía. Tiene que ser cuando uno se da cuenta que está uno mal. Y a veces uno se da cuenta que está uno mal desde antes que lo haga, desde antes que lo piense. Y en ese momento es cuando uno tiene que revirar, hermanos, y decir: no, esto no me conviene, esto no es bueno para mi alma, esto es veneno para mí. Tengo que hacerlo porque quiero ser un hacedor de la palabra, para no engañarme a mí mismo. Los que no se engañan a sí mismos son los que hacen la palabra, porque el que hace la palabra acepta que sin cumplir con Dios no es nada. Dice la Biblia ya en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, el que hace la palabra acepta que sin Dios no somos nada, sin el mensaje no somos nada, sin la instrucción no somos nada, y para no tener una jactancia, un creimiento de lo que no somos. Si yo no cumplo con la palabra, si yo no obedezco la palabra, no soy nada. Aunque yo diga que soy cristiano, espiritual, hijo de Dios, no soy nada. Porque para poder hacerlo, para poder decir yo que soy cristiano, que soy espiritual, tengo que hacer la palabra, tengo que practicar la palabra, tengo que obedecer la palabra. Si no, ¿para qué me considero yo? Algo que realmente no soy. Nada más es una apariencia o una imaginación mía, nada más. Pero en la cristalización, en la realización no lo soy. Simplemente no lo soy y me estoy engañando a mí mismo. Dice ahí Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Y qué me creo yo? ¿Qué me creo? Seguidor de Jesús. Me creo discípulo de Jesús. Me creo. Pero si no hago lo que el Señor Jesús quiere que yo haga, no lo soy. ¿Qué me dice el Señor Jesús? El que me va a seguir, cargue su cruz y sígame. Mi seguidor tiene que cargar su propia cruz. Pero digo: no, es que mi cruz está muy pesada. No, es que yo te sigo pero de lejos, o te sigo pero sin cargar nada. No, cárgalo tú por mí. Tú cargaste mi pecado. Entonces no estoy siendo lo que debería de ser. Porque a lo mejor yo me jacto, lo digo a mis conocidos, mis familiares, mis contactos o mis clientes: usted es cristiano, sí soy cristiano. Una cosa es decirlo y otra cosa es que realmente lo esté haciendo, que lo esté llevando a la práctica. ¿Cuándo lo llevo a la práctica? Cuando hago la palabra. ¿Cuándo es esa palabra? Para que pueda ser yo discípulo de Jesús, cuando voy siguiendo sus pisadas, cuando voy cargando mi propia cruz.
cuando voy dejando todo aquello que enturbia o que permite o que no permite que yo siga al Señor, cuando dejo que los muertos se junten a sus muertos, cuando dejo la herencia, cuando dejo todas aquellas cosas, cuando dejo los obstáculos. Pero si un simple frío, si un simple calor, si un simple dolor de cabeza, si un simple dolor en mi cuerpo me impide estar con Cristo, no estoy cargando mi cruz. Porque Jesús tuvo clavos en sus manos, Jesús tuvo una corona de espinas en su cabeza. Yo a veces digo, tengo un dolor de cabeza y no sé por qué siempre es a las 5 de la tarde, los miércoles y los viernes. No voy a la iglesia, Dios sabe que me duele la cabeza, no voy a la iglesia. No estoy cargando mi propia cruz y no estoy olvidando lo que el Señor Jesús hizo por mí, que no tuvo un dolor de cabeza en un lugar específico, en toda su cabeza lo tuvo y sangró tanto su cabeza y que esa sangre le llegó a su rostro. Y me estoy valorando a mí mismo más y me estoy queriendo a mí mismo más que al propio Señor Jesús. Entonces me engaño porque no soy seguidor, digo que soy seguidor, aparento ser seguidor, ostento la palabra cristiano nada más, pero si no hago lo que tengo que hacer, me estoy engañando a mí mismo. Por eso el texto dice, quien cree hacer algo, quien se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué tengo que hacer para que yo me considere o me constituya un seguidor o discípulo de Jesús? Cargar mi cruz, ser manso y humilde de corazón. Si no, puedo decir yo a los cuatro vientos, puedo gritar que soy un cristiano, además puedo decir que soy un cristiano ejemplar, y a lo mejor muchos me creen, pero ¿será que el Señor me está viendo como tal? ¿Será que el Señor me está viendo como ejemplo de muchos? Si yo no lo hago, me estoy engañando a mí mismo. Si no puedo dejar un simple dolor de cabeza, si no puedo dejar un sueño, si no puedo dejar un cansancio físico por estar aquí, no, es que acabo de llegar, son las 4:40, acabo de llegar, vengo muy cansado, muy estresada del tráfico, no voy a la iglesia. ¿Para qué voy si voy a estar durmiendo? ¿Por qué voy a estar durmiendo si estoy escuchando palabras? Dios voy a cantar. Cuando está uno aquí, despierta uno. Aquí uno es donde trae uno sus cargas aquí. Pero yo me excuso en esa situación, entonces al Señor no me engaño a mí mismo, que digo que soy cristiano y no lo soy. Porque cuando me bauticé, yo dije, voy a ser fiel hasta la muerte. Y canto aquel canto que dice, te seguiré a donde vayas, cuando tú quieras yo te seguiré. Soy como el apóstol Pedro, a donde tú vayas yo voy contigo. Cuando tuvo el primer enfrentamiento con aquellos revoltosos, lo negó. Y así parece que estoy yo también, cuando yo niego al Señor y le pongo una alta valía a mi cuerpo, a mis dolores, a mi descanso, a mi casa, a mis diversiones, a que puedo estar en un lugar y no estar con el Señor. Entonces me engaño a mí mismo. Pero cuando quito todos aquellos impedimentos para estar con Jesús, realmente soy un discípulo de Jesús y realmente soy un cristiano, y puedo decirlo con tan orgullo que soy cristiano, que soy seguidor de Jesús. Pero cuando no, me estoy engañando a mí mismo. No soy cristiano. Si no soy cristiano, soy mundano. Nada más hay de dos. Recuerden la introducción del domingo en la tarde. Solamente hay de dos. O eres hacedor de la palabra o eres hacedor de maldad. O eres cristiano o eres mundano. O soy cristiano o soy mundano. Si no sigo al Señor, estoy en el mundo. Porque me gustan más las cosas del mundo. Porque me gusta más la diversión. Porque me gusta más estar en otro lugar que estar aquí. Aquí está Jesús, no está en otro lugar. Yo me puedo engañar a mí mismo cuando yo me digo que soy espiritual. Yo soy espiritual. Si yo sigo al Espíritu Santo, o yo permito que me guíe el Espíritu Santo, hay que verlo, hay que manifestarlo, hay que expresarlo, hay que vivirlo, que sea notorio. Pero cuando el Espíritu Santo me dice, tienes que estar en la iglesia, digo, no voy, le hago caso más a la carne. Tienes que leer, no me da sueño. Tienes que cantar, no, ¿para qué canto? Que canten los que aprenden, los que van a pasar. ¿Yo para qué? No estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando me dice el Espíritu Santo, no mientas, y a mí me gusta mentir, entonces me engaño al decir que soy espiritual. Para que yo diga que soy espiritual, tengo que soportar las cargas unos a los otros. Tengo que, dice el versículo 1 de ahí de Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero si yo veo a un hermano en la falla y lo ataco con todo, ¿dónde está lo espiritual? Pero si yo veo a un hermano con falla y lo exhibo ante todo, ¿dónde está lo espiritual? Pero si yo veo a un hermano con falla y a mí me da gusto que ese hermano haya fallado, ¿dónde está lo espiritual? Me estoy engañando al decir que soy espiritual y no lo soy. No soy guiado por el Espíritu Santo, porque no hago lo que el Espíritu Santo me dice que tengo que hacer. Y me estoy engañando. Y si no soy espiritual, ¿qué soy? Soy carnal. No soy cristiano, soy mundano. No soy espiritual, soy carnal. Obedezco a la carne, los celos son de la carne, la envidia es de la carne,
las contenciones de la carne, las burlas de la carne. Si me engaño a mí mismo, estoy siendo carnal 100%. O tal vez una mezcla ahí ya media rara de lo que puede ser. Y me engaño. ¿Para qué engañarnos? Si vamos a estar en el camino, vamos a estar de lleno. No nos engañemos. Había un hermano que me decía, es que hermano, tengo 30 años ya en la iglesia. Y yo te oigo a ti que tú anduviste todas las fiestas. Es de por aquí cerca. Ya ven que yo a veces digo, no, pues que en tal día va a estar ahí, en tal parte va a estar ahí. Y te oigo que tú anduviste en todo eso y yo no anduve. Tengo ganas, de verdad. Y ya fui, pero a la vez me oculto ya así. Digo, decídete, hermano. No seas tibio, decídete. ¿Quieres irte al mundo? Vete al mundo. Ve a ver si te gusta algo de lo que hay ahí. Pero si te quieres ser cristiano, sé cristiano, pero decide. No estés jugando con tu salvación y con tu alma. Realmente todas esas cuestiones no traen satisfacción. Pero quieres experimentarlas, experimentalas. Pero si en ese experimento que vas a hacer, Dios te llama, así vas a quedar. Dices que tengo miedo, pero a la vez quiero. Yo a algunos hermanos les he dicho, hermanos, esta vida es para que nos guste. Ser cristiano nos tiene que gustar. Ser cristiano tenemos que estar completamente entregados, sino para qué, tibiamente. El Señor no quiere tibios. Si yo estoy tibio en la iglesia, el Señor no me quiere. De esa manera no me quiere. ¿Para qué me engaño a mí mismo? Estando en una tibieza espiritual, ¿para qué me engaño? Si la Biblia me dice que el Señor me va a vomitar, ¿para qué me engaño a mí mismo? Y a la vez ostento que tengo el carácter espiritual y que voy al cielo, a la vez digo eso mismo, pero mi conducta, mi carácter, mi comportamiento están diciendo que soy tibio. Y yo con esa tibieza siento que voy a llegar al cielo. ¿A quién engaño? Nada más a mí me estoy engañando. No al hermano, al líder, no a los líderes, no al predicador. A mí mismo me estoy engañando nada más. Porque yo sé que un tibio no va a llegar a la eternidad. Pero yo soy tibio en las cuestiones espirituales y pienso que voy a llegar. Me engaño a mí mismo, me miento a mí mismo, me burlo de mí mismo, me estoy viendo al espejo y me estoy burlando de mí mismo. Estoy diciendo, mira cómo te tengo, mira lo que estoy haciendo contigo. Yo mismo me estoy burlando de mí mismo. Porque no soy espiritual, porque no soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces no lo soy, y si no soy espiritual no soy carnal. ¿De qué forma me engaño a mí mismo cuando yo ostento ser hijo de Dios? ¿Tú quieres? No, yo soy un hijo de Dios. Tengo a Dios vivo, omnipotente. Él es mi Padre. Pero nada más cuando tengo necesidad, tal vez. Pero cuando hay oportunidad, miento. Entonces ya no soy hijo de Dios cuando miento. Soy hijo del diablo. Porque hay de dos. O somos cristianos o mundanos. Somos espirituales o carnales. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo nada más. Hay de dos. O hacemos la palabra o hacemos la maldad. Y si yo no me comporto como un hijo de Dios, como dice la carta a los Efesios, comportados como un hijo de Dios, que dice la Escritura, no participéis en las obras de las tinieblas, todo lo que viene diciendo ahí, cómo debemos de comportarnos dignamente como hijos de Dios, como escogidos de Dios. Pero si yo no me comporto de esa manera y me gustan las obras de las tinieblas y me gustan las tradiciones, las costumbres, entonces no estoy teniendo ese comportamiento que dice la Escritura allá por allá en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 5. Ser pues seguidores de Dios como hijos amados. Y todo lo que viene diciendo ahí, todo lo que viene diciendo, dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, todo lo que viene diciendo ahí, hermanos, cuando leerlo para aprovechar el tiempo, todo lo que viene ahí, ese es el comportamiento de un hijo de Dios. Si yo no tengo este comportamiento que dice al menos en Efesios capítulo 5, versículo del 1 en adelante, ¿por qué me considero hijo de Dios? ¿Cómo puedo decir que soy realmente hijo de Dios? Para que yo pueda ser hijo de Dios tengo que tener parte de su santidad, parte de su naturaleza, llegar a esa obediencia que Él me pide que sea. Pero si yo ando en disolución, ando en mentira, ando en fornicación, en avaricia, en codicia, eso no me considera un hijo de Dios, eso me considera o me constituye un hijo del diablo, un hijo de la serpiente antigua, y me estoy engañando a mí mismo. Porque yo me veo bonito, yo me veo santo, así me veo. Por eso dice Santiago, es que se considera nada más un espejo por la mañana, pero luego se va y se le olvida cómo es. Y yo salgo de aquí y digo, no, soy hijo de Dios, escuché la palabra. Y cuando voy de aquí me olvido. Y cuando me voy de aquí me olvido y realmente sale mi verdadera personalidad. Sale la otra cara de mí, que en vez de ser hijo de Dios, soy hijo del diablo.
hijo de Satanás porque tengo un comportamiento digno de ser hijo del diablo. Por ello, no hay que engañarse. Quien hace la palabra no se engaña a sí mismo. ¿Qué caso tiene? ¿Qué provecho tiene? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué salvación tiene? ¿Qué vida eterna tiene? ¿Qué sanación tiene? Absolutamente nada. Engañarse a sí mismo es lo peor que uno mismo puede hacer, porque todo empieza con uno. Cuando yo no me engaño a mí mismo y hago la palabra, no me burlo de Dios, no engaño a Dios, estoy en armonía con Dios. Porque es imposible que si me engaño a mí mismo al no obedecer la palabra de Dios, es imposible que esté bien con Dios. Eso no se logra, no se consigue, no es así. Porque lo que estoy haciendo es las cosas equivocadas ante Dios. Y Dios me ve con desagrado, Dios me ve con repugnancia tal vez. Sí, porque yo me veo bonito, me veo como un hijo de Dios, nada más. Pero luego se me olvida cómo soy y luego me veo feo, me veo horrible. Porque realmente es la personalidad que tengo. Es la fisonomía que tengo de lo que es un hijo del diablo. Y parezco más al diablo que parezco a Dios cuando tengo un comportamiento no digno de Dios y luego me estoy engañando a mí mismo. Y eso no es ser hacedor de la palabra. Todos tenemos tropezones, todos tenemos caídas, todos tenemos complicaciones, pero mantengámonos siempre como hijos de Dios. Los hacedores de la palabra son los que no se engañan a sí mismos. Porque el que hace la palabra acepta que debe arrepentirse. Porque el que hace la palabra acepta que sin cumplir con Dios no es nada. Porque el que hace la palabra acepta sus pecados, errores, debilidades e imperfecciones. Y todos las tenemos. Todos somos imperfectos. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos errores. Todos tenemos pecados. ¿Quién puede decir que no peca? ¿Quién puede decir que no? Yo soy la persona más inmaculada que puede haber. Yo soy la persona más perfecta de toda la iglesia. Yo sobresalgo entre todos. Esa es una jactancia. La jactancia es del diablo. Es un creimiento, es un celo y eso es del diablo. Es un orgullo que es del diablo solamente. Así dice la carta de Santiago. Pero el que hace la palabra acepta sus errores, acepta sus debilidades, las acepta en el sentido de cambiar, de modificar, de fortalecer. Por eso dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 1, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si yo digo que yo no tengo una debilidad, si yo digo que no tengo un tropiezo, si yo digo que no tengo una imperfección, si yo digo que soy el mejor cristiano que ha habido en toda la historia, si yo digo que yo debería de ser laureado por mi comportamiento cristiano, me estoy engañando a mí mismo, porque tengo errores, porque tengo defectos, porque tengo debilidades, porque tengo pecado. El simple hecho de pensar en eso es un pecado. Y eso me hace no hacer la palabra. ¿Cuándo me hace hacer la palabra? Cuando acepto todas esas cuestiones que tengo en mi vida. Todos los días, hermanos, vamos cambiando. Todos los días nos vamos transformando. ¿Quién nos transforma? La bendita palabra de Dios. No la escuchamos. ¿Cómo nos va a transformar? ¿Cómo nos va a cambiar? En una ocasión le mencionaba un hermano que me dice, es que ya me convertí. Y dije, no, entraste a la conversión que es distinta. Sí, has dejado la vida pasada, pero tú no te conviertes a lo que Dios quiere. Así dice la escritura en la carta de Pablo a los romanos, que Dios nos va haciendo la imagen de su Hijo, nos va haciendo día a día, nos va haciendo la imagen de su Hijo. Todavía tenemos fallas, hermano, todavía tenemos muchos errores, todavía tenemos muchas debilidades, que hay que fortalecernos en esas cuestiones. Tú dices que no tienes nada, que ya te convertiste, que ya estás conforme Dios quiere, entonces estás pecando de jactancia, no aceptas todo lo que tú tienes. Hay que aceptarnos, hay que vernos como realmente somos. Hay que vernos nuestras imperfecciones cristianas, espirituales, los errores que tenemos para corregirnos. No hay que creernos superiores, no hay que creernos más que nadie. Esa es la jactancia del enemigo, es el creimiento del diablo. El diablo se creía superior, tanto que se quería sentar en el trono de Dios, dice la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Si tú te crees Dios y te quieres ocupar el puesto de Dios, porque eso es tu creimiento. En nosotros, en un cristiano no debe de haber eso. En un cristiano debe de haber mansedumbre y humildad para aceptar lo que somos. Si no aceptamos lo que somos, cada mensaje, cada estudio, cada palabra de Dios nos va a doler mucho. No la vamos a soportar. Es más, la voz mía o de cualquier hermano que se pare aquí nos va a ser muy molesta, porque nos está confrontando. Miren, hermanos, cada vez que escuchamos palabra de Dios hay una confrontación con nuestro pecado, siempre.
No es en particular, es en general. Uno escucha y uno dice, Dios me está confrontando, me está diciendo, a ver, tú dices que eres, tú no lo eres, porque tienes que ser así. Hay una confrontación. Y eso es bueno, siempre y cuando tengamos la capacidad para no engañarnos a nosotros mismos, para saber qué es lo correcto, para no ser infantiles, para no ser inmaduros. Porque cuando nuestros padres nos decían, mira, esto es bueno para ti, yo decía, es que tú ya viviste, es que tú cómo vas a ver eso, y no aceptaba su palabra, nada me molestaba que me dijera cómo debería de yo vivir, hasta que ya comprendí que pues sí es cierto, así era. Así estamos a veces con Dios, no aceptamos porque cuando se nos dice cómo debemos de vivir, significa que no sabemos vivir, y realmente nadie sabe vivir conforme a Dios. Para saber vivir conforme a Dios necesitamos su palabra, porque nadie sabe hacer lo bueno si no es por la palabra, porque nadie sabe obedecer si no es por la palabra. Si yo digo, no, ya sé toda la Biblia, ya sé todo el camino, estoy equivocado, estoy en un error, estoy en una falacia, en una mentira, y me estoy engañando a mí mismo. Y tengo que aceptar que tengo errores y que tengo pecados. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y cómo vamos a cambiar si la palabra no está en nosotros? ¿Y cómo vamos a hacer la palabra si no está en nosotros? Por eso Dios nos invita, hermanos, ya para concluir, en este mensaje que iniciamos la semana pasada, el domingo en la tarde, de la serie de predicaciones que estamos hablando de la palabra de Dios. Dios nos invita a hacer su palabra, porque al hacerla estamos evitando ser hacedores de maldad. Y vamos a volver nuevamente ahí al Evangelio de Mateo, donde iniciamos con la introducción. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Como las personas decían, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios, no hicimos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca te mandé esto. Nunca te mandé que sacaras demonios, que hicieras milagros, que profetizaras. Te mandé a que expandieras el Evangelio. Te mandé a que vivieras el Evangelio. ¿A qué nos ha mandado Dios a nosotros? Por medio de su palabra, a la obediencia, a estar aquí, no estar en cualquier parte, aquí, a estar en su camino, en el camino del Señor Jesús. No tomar decisión por mí mismo. Tal vez Dios le agrada esto. A Dios le agrada que lo obedezcamos. ¿Se complace Dios de los sacrificios holocaustos? No. ¿Qué hizo Saúl? Hizo lo que él quiso. ¿Y cuál fue el resultado? Fue desechado como rey. Si nosotros hacemos lo que queremos conforme a la palabra de Dios, vamos a ser desechados como hijos de Dios. Entonces aquel día, en vez de que se nos diga, venid benditos de mi Padre, porque hicieron la palabra, va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno, hacedores de maldad. Ya depende de nosotros si queremos escuchar. La palabra ha sido expuesta, la palabra ha sido predicada en la forma en que Dios le agrada, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero Dios nos invita a que seamos hacedores de maldad y no engañarnos a nosotros, no burlarnos de nosotros, no mentirnos a nosotros.